Amanda Braga, que está a traballar na Universidade de Girona. Antes esquecín mencionar, bueno, xa o tedes no programa tamén, que Carlos Joaquín, como el indicaba, tamén ven da Universidade Federal de Viçosa. Amanda vai nos a falar de cuestións tamén sociais desde o punto de vista de xénero, en particular con este problema ambiental que sufriu a Galiza hai 10 anos. Bueno, Amanda, cando queiras comenzar. Buenos días, os presento una parte de mi tesis doctoral que está ahora mismo desarrollando en la Universidad de Girona, y el tema es Pescando en aguas oscuras, una aproximación sobre el marisqueo y la marea negra del buque Prestige. Entonces me presentaré ahora. Y soy Amanda, soy doctorada en Ciencias Experimentales y Sostenibilidad. Estoy en el Departamento de Geografía del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Girona, y me acompaña mi tutora, Josepa, que también es catedrática de Geografía Humana y está también en el Departamento de Geografía en el Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Girona. Y estamos en el grupo de análisis y planificación territorial y ambiental. Dentro hay una línea de investigación concreta sobre territorio, medio ambiente y género, en la cual estoy. Y solo hay un proyecto en este momento. Soy becaria de Ciencias en Fronteras como doctoranda plena, y que está vinculado también al CNPq, el Centro Nacional de... el trabajo se centra en los desastres ambientales provocados por mareas negras en la zona costera. Entonces, este es el foco que tiene la investigación en general, y también el artículo que presento ahora. El contexto también sigue las consecuencias para la pesca artesanal y en especial para las poblaciones pesqueras, y quisiera centrar que en este caso me interesa especialmente las poblaciones pesqueras que siguen manteniendo técnicas de pesca tradicional, ¿no? No hablo de buques grandes de pesca en alta mar, nada de esto. Dentro de esto miramos el marisqueo como un subsector de la pesca que es bastante vulnerable a este tipo de contaminación dadas las circunstancias territorial, sociocultural y también biológica, ¿no? por la zona donde se extraen los mariscos. Dentro de Galicia, entonces vemos que hay una dinámica socioeconómica muy importante centrada en la pesca para las diversas poblaciones que están en la costa gallega. Para que tengas un ejemplo, en 2001 fue el quinto sector en valor de producción en la economía gallega. Entonces es un sector bastante fuerte. Y Galicia no vive mucho del escenario mundial en general de pesca y género, porque hay un recorte de género muy fuerte dentro del marisqueo, ¿no? Donde trabajan muchas mujeres, específicamente mujeres, como se puede ver en estos datos que están expuestos aquí. Entonces, específicamente sobre el caso Prestige, para contextualizar un poco, que fue en el 2002, y hubo la fuga de más de 70.000 toneladas de fuel provocada por este buque petrolero que hundió en la costa más hacia el norte de Galicia. Y el accidente provocó drásticas consecuencias para el ambiente en general, pero también para las mariscadoras gallegas, porque el ambiente se quedó completamente tocado por los daños del petróleo, del fuel, y bueno, su actividad depende intrínsecamente de la calidad ambiental. Entonces en esta foto se puede ver un poco cómo se quedó la zona costera de Galicia, y son voluntarios que estaban limpiando, pero se puede dimensionar un poco kilómetros y kilómetros de costa en esta circunstancia dramática, ¿no? Entonces este estudio tiene como objetivo proponer una primera aproximación a los impactos, para cómo los impactos afectó, cómo el impacto el marisqueo específicamente, ¿no? Hay muchos datos sobre la pesca en general, pero hay poquísimos datos sobre este tipo de marisqueo, que es económicamente bastante fuerte también para la economía gallega. Y los aspectos que nos centramos son socioambientales, de género y gestión de los recursos pesqueros, porque entendemos que son tres vías que tienen que estar bastante vinculadas unas con las otras. Y respiro, y ahora la metodología que aplicamos para este trabajo
fue la revisión de literatura y de las bases de datos especializados acerca de la problemática en el área de estudio. Y estoy otra vez y ahora cojo el otro. Pues bueno, hicimos un hincapié especial en los trabajos publicados sobre el caso Prestige, pero aquellos que aplicaban la perspectiva de género al análisis de situaciones de desastres ambientales. Es una perspectiva bastante reciente, hay muy poco trabajo que hable de desastres ambientales, de petróleo sobre todo, y género, ¿no? La vinculación aún es bastante reciente. Y como resultados parciales, lo que tenemos es que las agrupaciones profesionales de las mariscadoras gallegas jugaron un importante rol en la gestión ambiental de la costa, así como en la gestión de los recursos pesqueros también. También, como segundos resultados, hemos detectado que aún hay muchas interrogantes, aún hay muchas lagunas sobre los impactos a largo plazo. A corto plazo sí que se ha estudiado bastante. Y cómo estos impactos a largo plazo han afectado directamente a las mariscadoras gallegas. Bueno, la conclusión es que hay que visibilizar las mariscadoras como gestores del territorio, así como hay que visibilizar las lagunas dejadas para contribuir con la prevención y control de posibles futuras contaminaciones por mareas negras, ¿no? Zona costera. Y bueno, con eso me despido, muchas gracias, obrigado. Y esta es una foto de una loncha en Ugrobi, donde pueden ver, acabo de volver del trabajo con sus mariscos y organizan y pesan y estoy haciendo para otra ponencia, cómo hacer mi proceso, pero bueno, este es un poco el universo en el que estamos. Y este es nuestro contacto, estamos en la Universidad de Girona, Cataluña, a disposición para cualquier colaboración, contribución, dudas y muchas gracias. Muchas gracias, Amanda, y también gracias por el esfuerzo de haber llegado hasta aquí. Ya veis en qué condiciones físicas se encuentra y sin embargo ha hecho el esfuerzo de venir a presentar su comunicación. Bueno, a continuación, Natalia